Mi novia dijo saldré con mi exnovio para cerrar ciclos, espero no te incomode. Cuando regreso a casa, el que había cerrado un ciclo era yo. Me llamo Darío, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo terminé una relación de casi 3 años con Lucía, que en ese momento tenía 27. No éramos una pareja perfecta, pero funcionábamos. Teníamos nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero también una rutina que nos daba estabilidad. Vivíamos juntos desde hacía casi un año. Compartíamos gastos, decisiones, silencios cómodos y planes a futuro que, al menos desde mi perspectiva, parecían firmes. Lucía no era una persona impulsiva. Siempre medía lo que decía, lo que hacía. Por eso, la noche en que todo empezó, su forma de hablar me llamó la atención. Estábamos sentados en el sofá después de cenar. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos estaba realmente prestando atención. Ella dejó su teléfono sobre la mesa, boca abajo, y se quedó unos segundos en silencio antes de hablar. Me escribió Mateo. No dijo mi ex, no hizo una pausa dramática, no buscó justificarlo. Solo soltó el nombre, como si fuera algo inevitable. Le pregunté cuándo había pasado. Hace unos días, respondió. Eso ya no me gustó. ¿Y le contestaste? Sí, un poco. No levanté la voz. No soy de hacer escenas. Simplemente le dije que no veía ninguna razón para que siguiera hablando con alguien que ya no formaba parte de su vida, y mucho menos alguien con quien había terminado mal. Ella asintió. Tienes razón. Lo voy a bloquear. Tomó el teléfono frente a mí, tocó la pantalla un par de veces y me lo mostró como prueba. En ese momento decidí confiar. Ese fue mi primer error. En los días siguientes, empezó a mencionar a Mateo de forma casual. No constante, pero sí lo suficiente como para que yo notara un patrón. Al principio pensé que estaba procesando cosas del pasado. No le di demasiada importancia. Hasta que empezó a contarme más. Que él había cambiado. Que llevaba tiempo en terapia. Que quería pedirle perdón en persona. Recuerdo exactamente cómo lo dijo porque sonaba demasiado estructurado, como si ya lo hubiera repetido varias veces. Yo conocía la historia. Lucía me la había contado al inicio de nuestra relación. No con morbo, pero sí con claridad. Mateo había sido celoso, controlador, agresivo. Revisaba su teléfono, decidía con quién podía hablar, la aisló de sus amigos. Y una noche, después de beber, la empujó contra una pared. Hubo denuncia. Hubo consecuencias. No era una historia ambigua. Por eso, cuando Lucía hablaba de él como alguien que había cambiado, algo en mí no encajaba. Le dije que no me parecía buena idea verlo. Que no necesitaba ese encuentro para seguir adelante. Que el perdón no requiere presencia. Ella escuchaba, pero no parecía aceptar. Quiero cerrar ese ciclo, decía. Necesito verlo para estar segura. La palabra que más repetía era sanar. Yo no le prohibí nada. Nunca he creído en imponer decisiones. Pero sí fui claro. Me incomoda. Y no entiendo por qué ahora. Ella respondía que no quería vivir con dudas. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Porque ya no se trataba de su pasado, sino de algo que empezaba a interferir con nuestro presente. Un día le pregunté directamente si lo había bloqueado. Se quedó en silencio unos segundos. No, lo silencié. Esa respuesta fue suficiente. No grité. No hice un drama. Pero sentí algo que no había sentido antes, distancia. Discutimos. Sin escándalos, pero con tensión. Ella defendía la idea del encuentro. Yo defendía el límite. La conversación quedó inconclusa. Después de eso, el tema desapareció, en apariencia. Volvimos a la rutina. Desayunos juntos. Conversaciones normales. Series por la noche. Pero había algo suspendido en el ambiente. Como una decisión que ya se había tomado, pero que aún no se decía en voz alta. Pasaron algunos días así. Una noche, decidí preparar algo especial. Nada exagerado.
Solo una cena tranquila, una película pendiente, un momento juntos. Estaba en la cocina cuando ella apareció. Me tengo que ir. Levanté la mirada. ¿Cómo que te tienes que ir? Lo siento, pero necesito hacerlo. No necesitaba preguntar. Aún así lo hice. ¿A quién? A Mateo. Hubo un silencio breve. Muy claro. No quiero vivir con la duda, añadió. Dejé el cuchillo sobre la mesa. ¿Duda de qué? Tardó unos segundos en responder. De si hice bien en dejarlo. Y en ese momento todo encajó. No era cerrar un ciclo. No era sanar. Era reconsiderar. Asentí. Está bien. Ve. Se sorprendió. ¿En serio? Sí. Su expresión cambió. Se relajó. Gracias por entender. No respondí. Se fue a la habitación. Escuché cómo se cambiaba, cómo abría cajones, cómo se preparaba. Cuando salió, estaba arreglada de una forma distinta. Más intencional. No dijo cuándo volvería. No preguntó cómo me sentía. Solo se fue. La puerta se cerró. Y yo me quedé solo. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Por primera vez, no intenté justificar nada. No era una confusión. Era una decisión. Y yo también podía tomar una. La casa en la que vivíamos era de mis padres. Ellos no estaban ahí. Nos la habían prestado. No era un espacio neutral. Eso importaba. Me senté y pensé en todo. En lo que había dicho. En lo que había hecho. En lo que significaba. Y entendí algo simple. No iba a esperar a ver qué decidía ella. Tomé el teléfono y llamé a mi madre. Le conté todo. No interrumpió. No dramatizó. Cuando terminé, solo dijo: no esperes a que alguien dude de ti 2 veces. Eso fue suficiente. Esa misma noche, empecé a empacar sus cosas. Ropa, zapatos, objetos personales. Sin revisar recuerdos. Sin detenerme. Solo hacerlo. Al día siguiente, ya no tenía acceso a la casa. Cuando llamó, contesté. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú, respondí. Tomar una decisión. Intentó explicarse. Decir que ya había cerrado el ciclo. No importaba. Yo también, le dije. Se enojó. Insultó. Intentó provocar. No funcionó. Colgó. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo drama. No hubo arrepentimiento. Solo silencio. Hasta que una tarde la vi. Estaba con él. Y en ese momento confirmé que no me había equivocado. No sentí celos. Sentí certeza. La historia se cerró ahí. No con gritos. No con venganza. Sino con una decisión tomada a tiempo. Con el paso de los días entendí algo importante. No se trata de cuánto tiempo inviertes en alguien. Se trata de cuando decides dejar de hacerlo. Porque cuando alguien duda de haberte elegido, ya eligió no hacerlo. No volví a saber de ella durante casi 2 semanas. Silencio total. Ni mensajes, ni llamadas, ni intentos indirectos. Al principio me pareció extraño, considerando cómo había reaccionado el último día, pero después entendí que no era tranquilidad, era distracción. Estaba ocupada en otra cosa. Y eso, lejos de molestarme, terminó de cerrar cualquier duda que pudiera haber quedado. Mi rutina empezó a acomodarse poco a poco. Volví a levantarme temprano sin esa sensación pesada en el pecho. Empecé a cocinar solo, a ordenar la casa a mi ritmo, a ocupar espacios que antes compartíamos sin pensarlo demasiado. Lo curioso fue que no sentí vacío. Sentí espacio. Espacio mental, sobre todo. Dejé de revisar el teléfono constantemente. Dejé de anticipar conversaciones incómodas. Dejé de medir mis palabras para evitar discusiones que, en el fondo,
ya no tenían sentido. Una tarde, mientras volvía del trabajo, decidí pasar por un café cerca de casa. Era un lugar al que solíamos ir juntos los fines de semana, pero ese día no lo pensé demasiado. Solo entré. Pedí lo de siempre. Me senté. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que algo faltaba. Fue en ese momento cuando entendí que la relación ya llevaba tiempo terminada, solo que yo no lo había aceptado. Esa noche dormí mejor que en semanas. Pero la calma no dura mucho cuando hay personas que no saben cerrar las cosas con dignidad. 3 días después, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté. ¿Darío? Reconocí la voz al instante. Lucía. Sí. Necesitamos hablar. No pregunté para qué. No. Silencio. Por favor, insistió. Solo unos minutos. Pensé en colgar. De hecho, estuve a punto de hacerlo. Pero algo en su tono no era arrepentimiento. Era urgencia. Y eso me hizo quedarme. Habla. Respiró hondo. Creo que cometí un error. No respondí. Fui a verlo, continuó. Y no fue lo que esperaba. Seguí en silencio. No ha cambiado tanto como dice. Fue incómodo. Raro. Me di cuenta de que no quiero eso. Me apoyé contra la pared. ¿Y qué? Dudó, quiero volver. Ahí sí respondí. No. Directo. Sin rodeos. Escúchame, dijo rápido, sé que lo hice mal, pero necesitaba entenderlo. Ahora ya lo sé. Claro, respondí. Tenías que probar para comparar. No es así. Sí es así. Hubo un silencio más largo. No significó nada. Solté una pequeña risa, sin humor. Eso es peor. ¿Por qué? Porque entonces arruinaste algo real por algo que ni siquiera valía la pena. No supo qué decir. Darío, por favor. No. Otra vez. Más firme. Ya tomaste tu decisión, añadí. Yo tomé la mía. Su tono cambió. De súplica a frustración. Estás exagerando. No. Solo fue una equivocación. No, repetí. Fue una elección. Silencio. No puedes tirar todo por esto. Ya estaba tirado, respondí. Solo que ahora se nota. Se quedó callada unos segundos. No eres perfecto. Nunca dije que lo fuera. También cometiste errores. Seguro. Entonces, ¿por qué no puedes entender esto? Respiré despacio antes de responder. Porque mis errores nunca incluyeron dudar de estar contigo. Eso la calló. Completamente. No voy a ser una opción, continué. Ni un plan seguro mientras resuelves tus dudas. No eres eso. Lo fui. Silencio otra vez. Más pesado. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? Pensé unos segundos. No porque dudara. Sino porque quería ser completamente honesto. No. Colgué. Y esta vez, no volvió a llamar. Los días siguientes confirmaron que había tomado la decisión correcta. No porque todo fuera perfecto. Sino porque todo era más simple. Más claro. Más tranquilo. Un par de semanas después, un amigo en común me comentó algo sin saber mucho del contexto. Oye, ¿sigues hablando con Lucía? No. Ah, es que la vi hace unos días. No se veía muy bien. Asentí, sin mostrar mucho interés. Creo que volvió con su ex, o algo así, añadió. Eso no me sorprendió. Y parece que terminaron otra vez, continuó. Hubo drama. Claro que lo hubo. Siempre lo hay cuando alguien vuelve a donde ya salió mal. No pregunté más. No me interesaba. Porque en ese punto, ya no era mi historia. Meses después, entendí algo que en su momento no vi con tanta claridad.
Las relaciones no se rompen en el momento en que alguien se va. Se rompen mucho antes. En las dudas no dichas. En los límites que no se respetan. En las decisiones que se toman en silencio. Lucía no arruinó todo en una noche. Solo hizo visible lo que ya estaba pasando. Y yo, por primera vez, no intenté arreglarlo. No intenté entender más de lo necesario. No intenté quedarme donde ya no había certeza. Y eso marcó la diferencia. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí de todo eso, diría algo simple. No necesitas que alguien te engañe para saber que no te está eligiendo. A veces, basta con que dude. Porque quien realmente quiere estar contigo, no necesita comprobar nada afuera. Pasó casi un mes sin ningún tipo de contacto. Y en ese tiempo entendí algo que no había considerado antes: el silencio también es una respuesta. No hubo intentos indirectos. No hubo mensajes desde otros números. No hubo accidentales coincidencias. Nada. Desapareció. Y eso, lejos de doler, terminó de confirmar que todo lo que vino después de su decisión fue consecuencia natural de quien era realmente. Mi vida empezó a acomodarse de una forma más estable. Volví a entrenar con regularidad. Retomé proyectos que había dejado a medias. Incluso empecé a salir más, no con la intención de conocer a alguien, sino simplemente de recuperar espacios que había dejado de frecuentar. Había algo distinto en mí. No era orgullo. No era resentimiento. Era una especie de equilibrio que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Hasta que una tarde, sin previo aviso, volvió a aparecer. No por mensaje. No por llamada. En persona. Eran casi las 7 de la tarde. Estaba entrando al fraccionamiento después del trabajo cuando el guardia me hizo una seña para que bajara la ventanilla. «Oye, Darío, hay alguien preguntando por ti». Fruncí el ceño. «¿Quién?» El guardia dudó un segundo. «Tu ex». No sentí un golpe emocional. Sentí molestia. «No tiene acceso», respondí. «Lo sé», dijo. «Está afuera. No ha intentado entrar, solo, está esperando». Miré hacia la reja. Y ahí estaba. Lucía. Sola. Apoyada contra la banqueta, con los brazos cruzados, mirando hacia adentro como si esperara que en cualquier momento yo apareciera. No parecía arreglada. No parecía segura. Parecía desgastada. Suspiré. «Déjala ahí», dije. «No voy a salir». El guardia asintió. Subí la ventanilla y avancé. Pero no llegué muy lejos. Me detuve unos metros después. No por ella, sino por mí. Porque sabía que, si no cerraba eso completamente, tarde o temprano volvería a aparecer. Y no quería arrastrar esa historia más tiempo. Di reversa. Volví a la entrada. Bajé del coche. El guardia me miró, sorprendido. «Solo voy a hablar», le dije. Salí por la puerta peatonal. Lucía levantó la vista en cuanto me vio. Por un segundo, pareció aliviada. Luego nerviosa. «Hola». «Hola». No me acerqué demasiado. Mantuve distancia. «Gracias por salir», dijo. «No lo hagas largo». Asintió. Se notaba que había pensado lo que iba a decir. Pero aún así, le costaba. «He estado pensando mucho», empezó. «En todo». No respondí. Sé que la última vez, no terminó bien. No. Pero necesitaba verte. Ya me viste. Silencio. Respiró hondo. «No estoy bien, Darío». Esa frase no me generó lo que ella esperaba. No sentí empatía inmediata. Sentí distancia. «Lo siento», respondí, «pero eso ya no es asunto mío». «Lo sé», dijo rápido. «No vengo a pedirte que volvamos». Eso me sorprendió un poco. Pero no lo mostré. Entonces sé clara. Me miró directamente. «Vine a decirte que tenías razón». No dije nada.
Sobre él. Sobre todo. Bajó la mirada. Volví a caer en lo mismo, añadió. Pensé que esta vez sería diferente. Y no lo fue. Claro que no. Duró menos que antes, continuó. Pero fue suficiente para darme cuenta. Silencio. ¿Y por qué me lo cuentas? Levantó la mirada otra vez. Porque, dudó, porque te hice daño. Negué levemente con la cabeza. No. Se confundió. No me hiciste daño, corregí. Me mostraste algo a tiempo. Eso la dejó sin respuesta. No es lo mismo. Para mí sí. Se quedó en silencio. No espero que me perdones, dijo finalmente. No necesito hacerlo. Pero quería decirlo. Asentí. Ya. Dudó. Sí, bueno. Sabía que no había terminado. Di lo que viniste a decir. Apretó los labios. Perdí algo bueno. No respondí. Y lo sé ahora. Ahora ya no sirve. Silencio. ¿Nunca pensaste en volver a hablarme? Preguntó. No. Respuesta inmediata. ¿Ni una vez? No. Eso fue completamente cierto. ¿Por qué? La miré directamente. Porque cuando saliste por esa puerta, ya habías tomado una decisión. Pero. Y yo no compito con decisiones. Silencio. Largo. Incómodo. Has cambiado, dijo. No. Sí. Negué levemente. Solo dejé de ignorar cosas. Eso la golpeó más que cualquier reproche. Supongo que, dijo en voz baja, eso es lo que me faltó a mí. No respondí. Porque no era mi lugar enseñarle nada. No voy a molestarte más, añadió. Asentí. Hazlo. Se quedó ahí unos segundos más. Como esperando algo. Una palabra. Un gesto. Algo que no llegó. Finalmente, dio un paso atrás. Cuídate. Igual. Se dio la vuelta. Y empezó a caminar. No la seguí con la mirada. No era necesario. Porque en ese momento entendí algo con total claridad. Esa historia ya no tenía ningún peso sobre mí. Volví al coche. Entré al fraccionamiento. El guardia me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Me limité a asentir. Seguí hasta la casa. Entré. Cerré la puerta. Y por primera vez, no sentí que faltara algo. Ni siquiera un cierre más. Porque ya estaba hecho. Con el tiempo, la historia dejó de ser algo importante. No porque la olvidara, sino porque dejó de definirme. Se convirtió en una referencia. En un punto de aprendizaje. En algo que, visto a distancia, tenía sentido. Hoy sigo con mi vida. Más tranquilo. Más claro. Más selectivo. Y con una idea muy simple que no pienso volver a ignorar. Cuando alguien necesita perderte para entender tu valor. Ya llegó demasiado tarde. Pasaron un par de semanas después de ese último encuentro. Y aunque todo parecía completamente cerrado, hubo un último episodio que terminó de poner todo en perspectiva. No porque lo necesitara, sino porque confirmó, sin ningún tipo de duda, que había salido en el momento correcto. Era sábado por la noche. No tenía planes. Había decidido quedarme en casa, pedir algo de cenar y ver una película sin pensar demasiado. A veces la tranquilidad más simple es la que más valor tiene. Cerca de las 10, escuché un ruido afuera. No era fuerte, pero sí lo suficiente como para sacarme de lo que estaba haciendo. Al principio pensé que era algo normal. Algún coche pasando, alguien hablando cerca de la entrada. Pero luego escuché otro sonido. Más seco. Más directo. Como algo golpeando metal. Me levanté. Apagué la televisión. Y me acerqué a la ventana. Desde ahí tenía vista parcial hacia el acceso. No veía todo, pero lo suficiente.
Y entonces los vi. Lucía y Mateo. Otra vez juntos. Fuera del fraccionamiento. Pero esta vez no estaban simplemente de pie. Estaban discutiendo. Se notaba desde la distancia. Movimientos bruscos, gestos exagerados, esa tensión que incluso sin escuchar palabras se entiende perfectamente. Me quedé mirando unos segundos. No por curiosidad, sino porque algo en la situación no estaba bien. De pronto, Mateo golpeó algo. Mi coche. Un golpe seco contra la puerta. Luego otro. Y otro más. Sentí como algo dentro de mí reaccionó. No como antes. No fue rabia descontrolada. Fue algo más frío. Más directo. Salí de la casa sin pensarlo demasiado. Caminé hacia la entrada. El guardia ya estaba saliendo de su caseta. Oye. Gritó, ¿qué están haciendo? Mateo no respondió. Estaba alterado. Claramente había bebido. Lucía intentaba detenerlo, pero no con mucha convicción. Más bien parecía atrapada en la situación. Ya vámonos. Le decía. Pero él no paraba. Otro golpe. Ahí fue cuando llegué. Ya es suficiente. Mi voz fue firme. Sin gritar. Pero clara. Mateo giró la cabeza. Me vio. Y sonrió. Esa sonrisa no era normal. Era esa mezcla de provocación y descontrol. Mira quién salió, dijo. El perfecto. No respondí. No iba a entrar en su juego. Vete, añadí. Ahora. Se rió. ¿Y si no? Silencio. Lucía me miró. Había algo distinto en su expresión. No era desafío. Era incomodidad. Incluso vergüenza. Mateo, ya vámonos, insistió. Cállate, respondió él sin mirarla. Eso fue suficiente para entender que nada había cambiado. Absolutamente nada. Te lo voy a decir una vez más, dije. Te vas. Dio un paso hacia mí. ¿O qué? No me moví. No respondí de inmediato. Porque no hacía falta. El guardia ya estaba llamando a seguridad. Y Mateo lo sabía. Miró alrededor. Evaluó la situación. Y por primera vez, dudó. Esto no se queda así, murmuró. Si se queda así, respondí. Porque no vas a volver. Lucía bajó la mirada. Mateo soltó una última risa, nerviosa, incómoda. Luego se dio la vuelta. Vámonos, le dijo a ella. Esta vez, no discutió. Se fue. Sin mirarme. Sin decir nada más. El silencio volvió. El guardia se acercó. ¿Todo bien? Asentí. Miré el coche. Tenía varios golpes. Nada estructural. Pero visibles. Feos. Innecesarios. Pero en ese momento, eso era lo de menos. Voy a reportarlo, dijo el guardia. Hazlo. Me quedé ahí unos segundos más. Pensando. No en el daño. No en ellos. Sino en lo evidente que era todo ahora. Esa noche no sentí enojo. Sentí cierre. Un cierre real. No basado en palabras. No basado en conversaciones. Sino en hechos. En ver, sin filtros, exactamente lo que había decidido dejar atrás. Al día siguiente hice lo necesario. Reporte, seguro, reparación. Todo práctico. Todo simple. Sin carga emocional. Porque ya no había nada que procesar. Con el tiempo, ese último episodio se volvió irrelevante. No porque fuera pequeño. Sino porque ya no tenía impacto. Y eso, para mí, fue la verdadera señal de que todo estaba terminado. Hoy, cuando miro atrás, no recuerdo la relación con amargura. La recuerdo como una lección muy clara. No todo lo que vuelve merece una segunda oportunidad. Y no todo lo que se rompe necesita ser arreglado.
A veces, lo más inteligente que puedes hacer es no intervenir, no insistir, no quedarte. Porque al final, la diferencia no la marca quien tenía razón. La marca quien supo irse a tiempo.